Buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto, qué alegría podernos conectar en esta mañana, poder darle honra y gloria a nuestro buen Dios. Amén. Queremos invitarles en este tiempito para que dispongamos del corazón y entremos en la presencia de nuestro buen Dios. Démosle gracias por este día que nos ha regalado. Démosle gracias a nuestro buen Dios porque estamos con vida, porque hemos tenido el sustento que a diario necesitamos. Así que les invitamos para que inclinen sus cabecitas, cierren sus ojitos y demos gracias a nuestro buen Dios. Excelentísimo Dios, Amén. te damos gracias en esta mañana, Señor, por cada nueva oportunidad que nos brindas. Gracias por este nuevo día, Señor maravilloso, que nos regalas. Gracias porque hoy estamos en pie, Señor, porque tenemos la vida, podemos respirar, podemos contemplar cada cosa que tú nos das. Bendecimos tu nombre, Señor, y queremos disponer de esta mañana, Señor, para leer de tu palabra, para aprender más de ella, Dios. Queremos pedirte de una manera especial que a través de esta lectura, Señor, tú toques el corazón de aquellas personas que escuchan de tu palabra en este día. Señor, que seas tú dándonos aliento, que seas tú dándonos fortaleza en medio de esta situación que estamos viviendo. Amén. Padre hermoso, te amamos y te bendecimos y queremos darte infinitas gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, y amén. Y vamos a leer la palabra y los invitamos para que allí donde están busquen sus Biblias y se conecten con nosotros en el Salmo número 34. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios. Qué hermoso salmo que nos da el Señor en esta mañana. Y comienza invitándonos a alabar y bendecir al Señor en todo tiempo, en tiempo de angustia, de necesidad, en tiempo de pandemia, en tiempo de escasez, como en tiempo de abundancia y de paz. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice el salmista, y su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, continuamente debemos estar alabando y glorificando al Señor por lo que Él hace. Dice también, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El único que nos libra de nuestros temores es el Señor. Busquémosle, que Él nos quita esos temores. En su presencia podemos descansar y confiar y
pedirle, como decía el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová. Amén. Y lo libró de todas sus angustias. Qué bueno, qué bonito este salmo. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué hermosa esa palabra. Me gusta. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y hace unos días pensaba, bueno, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, la enfermedad, nuestros trabajos, la economía, tantas situaciones difíciles que estamos pasando, le decía yo al Señor, bueno, Dios, gracias porque sé que tú no permites que pasemos algo más grande de lo que nosotros podamos soportar, dice su palabra. Así que el Salmo 19, en el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones, ¿verdad? Todos tenemos aflicciones, todos estamos pasando momentos muy difíciles, pero hay una gran promesa. El Señor dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. ¿Cuál es el reto de nosotros? Aprender a confiar en ese Jehová, aprender a confiar en Dios, aprender a descansar en Él y tener siempre presente que Él no nos va a permitir pasar por situaciones más difíciles de las que nosotros podamos soportar. Amén. Gloria a Dios. Temed a Jehová, dice el versículo 9, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gloria a ti, Jesús. Nada falta. Dios es nuestro proveedor. Dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Amén. Versículo 10, parte B. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, hermanos, confiemos en que Dios está a favor nuestro, proveyéndonos, ayudándonos a salir de todas nuestras angustias, de todas nuestras congojas en esta situación, en medio de este problema de pandemia mundial. Dios está ahí con nosotros, Amén. ayudándonos, llevándonos de su mano, consolándonos, fortaleciéndonos, dándonos paz, dándonos gozo, alegría y ayudándonos a salir en victoria de todas esas aflicciones, de todas esas luchas y dificultades. Gloria a Dios. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por esta palabra maravillosa de consuelo, de esperanza. Y ayúdanos a alabarte, a glorificarte en todo tiempo, en todo momento, Señor, en toda circunstancia. Que nuestra alabanza y nuestra adoración a ti no dependa de nuestras circunstancias, sino depende de nuestra posición en ti, Señor, porque somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tus santos. Y tu palabra dice que nada falta a los que te temen, que tú nos sacas en victoria de todas nuestras angustias, de todas nuestras aflicciones, que cuando a ti clamamos tú nos oyes, Señor, que cuando te buscamos tú nos libras de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias, Señor, que tú eres grande y poderoso, Señor. Amén. Dice también tu palabra, gustad y ved que es bueno Jehová, y dichoso el hombre y la mujer que confían en él. Dichoso el hombre, dichosa las personas que confiamos en ti, Señor. Es una dicha confiar en ti, es una dicha tenerte en medio de estas circunstancias, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Seguimos adorando al Señor, seguimos en este tiempo de alabanza, de adoración, y luego preparémonos para recibir una palabra que el Señor tiene muy especial para hoy con nuestro hermano y pastor invitado, nuestro hermano Roberto Caicedo. Dios les bendiga. Bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, pues tú eres mi refugio.
vida es de Cristo. Toda mi vida es de Cristo. El mar le pertenece, la luna y las estrellas, los ríos cuando pasan por el bosque le agradecen. Toda mi vida es de Cristo. Toda mi vida es de Cristo. Ballenas tan gigantes, feroces tiburones, los tigres, elefantes y leones le agradecen. Toda mi vida es de Cristo. Toda mi vida es de Cristo. Porque tú eres mi roca, mi castillo, mi refugio. Tú me guías, tú me guardas y en tu mano me tendrás. Porque tú eres mi roca, mi castillo, mi refugio. Tú me guías, tú me guardas y en tu mano me tendrás. Toda mi vida es de Cristo. Toda mi vida es de Cristo. Ayer me preguntaba una linda ranita, ¿por qué hay mucha gente que a Cristo no le alaba? Toda mi vida es de Cristo. Toda mi vida es de Cristo. En una hojita verde jugaban dos gusanos y no comprenden por qué se pelean los humanos. Toda mi vida es de Cristo. 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 Toda mi vida es de Cristo.
Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Soy el pastor Roberto Caicedo. He sido pastor menonita. Fuimos pastores menonitas en Bogotá por varios años. Ahí conocimos al pastor Jesús y su familia, quien agradecemos por la invitación a compartir en este día la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a compartir en el Salmo 23 en este día. Buen Dios, te damos gracias por tu misericordia cada día, por permitirnos hoy buscar en tu palabra y alimentarnos de ella. Bendícenos y guárdanos pues y dirígenos hoy a tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos hoy a hablar un poquito de cuál es el Dios que se nos revela en medio de las crisis. ¿Cómo es ese Dios? ¿Está Dios en medio de las crisis? Y para eso vamos a utilizar el Salmo 23. Dice el Salmo 23, ¿no? Vamos a leerlo. Le invito a que busquen su Biblia, Salmo 23, y lo leamos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Algunas versiones dicen nada no me faltará o nos faltará. Una traducción del hebreo puede ser también el Señor es mi pastor y no me faltará. No, Él no me faltará, Él no me fallará. Es una mejor traducción de este versículo. En campos de verdes pastos o de pastos nuevos me hará descansar y me lleva a arroyos de aguas tranquilas, reposadas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, sombrío o de muerte, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis angustiadores, de mis enemigos, de mis angustias. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Colmas mi copa a rebosar. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Entonces, en el correr de nuestra vida, bueno, seguramente hemos experimentado crisis y lo vamos a experimentar seguramente muchas veces. Es normal que en la vida tengamos crisis. ¿Y está Dios en medio de las crisis? ¿O cuál Dios está en medio de las crisis? ¿Cómo se hace presente Dios en medio de las crisis? Sí, decimos y creemos que Dios está en medio de las crisis. ¿Cuál es el Dios que está en medio de la crisis? Porque a veces puede ser que sea un Dios diferente en un sentido a ese Dios que vemos cuando no estamos en crisis. En medio de la crisis se nos revela otra faceta de Dios, otra cara de Dios, otro rostro de Dios, seguramente. ¿Cómo entonces conocer a ese Dios que está en medio de las crisis? ¿Cuál es ese Dios que está en medio de las crisis? Y el Salmo 23 nos habla precisamente de ese Dios que está en medio de las crisis, ¿no? Porque el salmista nos hace ver que está pasando por el valle de angustia, de sombra de muerte, el valle de sombra, ¿no? De muerte, el valle de angustia. Pero allí encuentra a este Dios como pastor y confiesa que ese Dios no le faltará y no le fallará. Vamos a mirar entonces cuáles son las acciones de Dios en medio de la crisis, las acciones de Dios como pastor. Y vamos a encontrar que hay varios símbolos que nos muestran ese Dios como pastor. En primer lugar, nos da descanso, ¿no? Y nos refresca. Y está en el verso 2, ¿no? Dice que el símbolo que usa ahí es el pasto verde, el pasto nuevo, el arroyo de agua tranquila, ¿no? Ese arroyo de agua tranquila es entonces el símbolo de este descanso que trae Dios en medio de la angustia y la crisis. Y creo que es un buen símbolo de la palabra de Dios. En medio de las crisis, la palabra de Dios nos da entonces ese reposo, ese descanso y refresca nuestra vida. En medio de las crisis, entonces, debemos venir a la palabra de Dios, porque muchas veces en medio de las crisis abandonamos la palabra de Dios, no la meditamos, no la reflexionamos. Entonces, en medio de esa crisis tenemos que
venir a la palabra de Dios, que es como ese pasto nuevo, esa agua tranquila que nos da de beber, o que nos da fortaleza, que nos da alimento. ¿Para qué? Para que dice que tendremos nuevas fuerzas, para darnos nuevas fuerzas, porque perdemos nuestras fuerzas en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles, perdemos nuestra fuerza, nuestra fortaleza, flaqueamos. Entonces, el venir a la palabra, el venir a la presencia de Dios, el buscarle a Él, sea solas o como comunidad, nos refresca, nos fortalece, nos da nueva fuerza, y además de eso dice que nos guía a lo que es justo, nos lleva a caminos rectos. Porque en medio de las situaciones difíciles a veces podemos tomar decisiones equivocadas, tomar caminos injustos, no rectos. Y eso sucede con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Y lo vemos hoy en día, ¿no? También vemos como muchos líderes toman decisiones injustas en medio de las crisis. O muchos creyentes también toman decisiones desesperadas o injustas en medio de las crisis, o equivocadas. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos muestre en su palabra, que nos muestre entonces cuáles son los caminos rectos, las decisiones que tenemos que tomar en medio de situaciones difíciles. No nos dejemos llevar entonces por la angustia. Tenemos que venir a buscar ese descanso en el Señor para así tomar decisiones rectas y justas. Porque Él entonces fortalece nuestra alma, dice que nos lleva a aguas tranquilas y nos guía por caminos rectos. Pero además de eso dice el salmista que este pastor nos consuela y nos reconforta, versículo 4, ¿no? En valle de sombras, en valle de angustias, en valle de muerte, Él nos consuela, trae consuelo a nuestra vida y nos reconforta, nos da nuevas fuerzas, como ya hemos dicho. Consuela entonces si hay tristeza. Cambia nuestro llanto en baile, en gozo, como dice el Salmo. Nos cambia nuestra tristeza muchas veces. Aunque vamos de pronto a sentir tristeza, angustia, temor en ese valle de sombra de muerte, dice que no temeré porque tú estás ahí y tu vara de pastor me saca del precipicio, ¿no? Entonces el símbolo que se usa aquí es el símbolo de la vara que ayuda a que esa oveja que está a punto de irse al precipicio no se vaya y la trae nuevamente y la pone a salvo. Esa es la función de la vara del pastor, ¿no? Traer a salvo su oveja que está a punto de irse al despeñadero. Así es Dios con nosotros, ¿no? Momentos difíciles de crisis, cuando de pronto a lo mejor estamos tomando decisiones equivocadas o no sabemos qué hacer, o el llanto o el dolor es tal que no nos deja pensar. Ahí está entonces Dios para traer fuerza, reconfortarnos y para darnos la seguridad que en medio de esa situación, ahí está Él para fortalecernos. Dice que no temeré entonces, y sigo caminando y sigo atravesando ese valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo y me acompañas en ese caminar. Puedo atravesar ese valle de sombra porque tú estás conmigo y me acompañas y me das fuerza ahí y me fortaleces allí y además de eso provees, como dice, proveerá. Dice que prepara un banquete en medio del conflicto, en medio de la angustia, en medio del adversario, del enemigo. Ese símbolo hermoso del banquete, ¿no? Simboliza toda la provisión de Dios en medio de las crisis. ¿Cómo provee Dios? A través de un hermano, una hermana, de la comunidad, o de pronto de alguien que no es creyente, o de otra iglesia. ¿Cómo provee Dios? A veces de forma que no sabemos, pero Dios va a proveer. Y eso es importante que lo confesamos, lo creamos y lo sostengamos en eso. Y lo creamos. Pero muchas veces Dios provee a través de nosotros y nosotras. Dios pone en nuestro corazón aportar, apoyar, ser solidarios en estos momentos. Y nuestras comunidades deben aprender entonces a proveer a otros y a otras. En términos económicos, si es posible, en términos emocionales, espirituales, anímicos, en oración, en compañía, en fortaleza, ¿no es cierto? Ahí tenemos que estar, hermanos y hermanas, para proveer, porque Dios provee a través de nosotros y nosotras. A veces también Dios provee
a través de otros que no son de nuestras comunidades y aún a través de personas que ni siquiera son creyentes. Pero tenemos esa confianza en que Dios provee en medio de la dificultad, del conflicto y de la escasez. Finalmente dice que nos da entonces alegría. Y el símbolo ahí es la copa, ¿no? La unción del aceite, ¿no? Y la copa a rebosar. Dice que unges mi cabeza, derramas perfume sobre mi cabeza, dice el salmista, y llenas mi copa, ¿no? Me colmas de bendiciones. En medio de esta dificultad, Dios trae gozo a nuestro corazón. El gozo es diferente de pronto a la alegría fugaz. El gozo es lo que sale en la profundidad, la gratitud que sale delante de Dios, aún en medio de las dificultades y las pruebas. Me hace recordar esto, nuestra experiencia en la labor pastoral en la iglesia de Pasto, ¿no? Hace muchos años, nuestra primera iglesia como pastores con mi esposa. Y allí en medio de este trabajo pastoral, tuvimos nuestra primera hija, pero nació con una enfermedad mortal que se la llevó en pocos días. Y en medio de ese dolor y esa angustia, esa tristeza, vimos cómo Dios nos sostuvo a través de la comunidad, a través de la familia, y cómo Dios proveyó para nosotros, para nuestras necesidades, y nos reconfortó y nos animó y volvió otra vez a darnos ese gozo que perdimos de pronto en medio de la crisis y la angustia. Ese es nuestro Dios, nuestro pastor. Entonces ahí tenemos estas acciones de Dios en medio de la crisis. Dios entonces nos da descanso, nos refresca, da nuevas fuerzas, nos guía a lo que es justo y recto, nos consuela, nos reconforta, nos provee y nos da alegría. Ese es el Dios que dice el salmista, que está en medio de la crisis. ¿Cuál es el Dios que tú estás descubriendo en medio de esta crisis, mi querido hermano y hermana? Esperemos que sea ese mismo Dios. O de pronto hay otros elementos y aspectos que tú estás descubriendo de Dios que a lo mejor no sabías y no habías apreciado tanto. En medio de esta situación de crisis, mi querido hermano y hermana, ¿cuál es el Dios que tú estás descubriendo? Y que esperamos que sea ese Dios que te esté pastoreando también. Entonces, hay dos premisas o dos demandas muy importantes en este salmo. Hay la confesión de fe en que este Dios nos pastorea y no nos falla, no nos va a faltar, pero eso requiere dos condiciones, dos premisas. Verso 6. Que la bondad y la misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida. El salmista se compromete con eso. Sabe que Dios pide de él que sea bondadoso y misericordioso. El bien y la bondad, lo que es bueno, la lealtad, el compromiso, la justicia, la misericordia, debe acompañarnos y ser nuestra característica en medio de estas situaciones difíciles y de crisis. No podemos irnos al otro lado. No podemos perder esa visión, esos principios. Como sucede en medio de esta situación difícil y crítica, aún vemos como muchos, aún líderes, toman decisiones injustas, equivocadas, engañosas, aún llevan a su pueblo, ¿no?, de pronto a situaciones de muerte. Y aún algunos de ellos que se llaman cristianos toman estas decisiones equivocadas, erróneas, y que no tienen misericordia por su pueblo ni bondad, ¿no? Eso no puede ser. Eso no es entonces nuestro compromiso con Dios como pastor. No podemos entonces ir en esa dirección, dice el salmista, sino que la bondad y la misericordia debe acompañarnos todos los días de nuestra vida, porque no podemos perder nuestros principios. Lastimosamente, como les digo, vemos que algunos líderes, que aún algunos que dicen ser cristianos, toman decisiones sin misericordia y sin bondad, y llevan a sus pueblos a vivir experiencias peores todavía, situaciones difíciles, ¿no?, de muerte. Pero también hay una promesa, ¿no?
dice que ese compromiso que tenemos con este Dios, ese compromiso con la bondad y la misericordia, pues trae un resultado. Dice que en la casa de Dios moraremos por largos días. En tu casa, Señor, estaré. ¿Y casa qué puede significar? Dios mismo, el regazo de Dios. Volvemos a Dios, descansamos en Dios, nos volvemos a encontrar con ese Dios que a lo mejor hemos desechado, olvidado, dejado a un lado. Volvemos a reencontrarnos con ese Dios en medio de la crisis, porque a veces las crisis llevan a las personas a alejarse de Dios, o hemos estado alejados de Dios y en medio de la crisis volvemos a reencontrarnos con ese Dios. Entonces, tu casa o la casa de Dios significa también el regazo de Dios, significa también la familia, el volvernos a encontrar con nuestra familia, el volver a valorar la familia, a ser allí ministros de nuestra familia, a apoyar a nuestra familia, a ser canales de gracia y misericordia en nuestra familia. La comunidad, la iglesia también. Entonces allí también Dios nos coloca para ser pastoreados y pastorear a otros, para ser de apoyo y ser apoyados. Entonces esa es la promesa. Dios nos da una casa, un regazo, un lugar donde nos protege, donde nos sentimos protegidos. Aún en que estemos lejos, que no podamos vernos presencialmente, no podamos abrazarnos físicamente, estamos conectados, ¿no? Y Dios provee muchos medios, los medios electrónicos, las redes sociales, para que nos conectemos, nos juntemos, oremos unos por otros, sepamos cómo está el otro, compartamos, apoyemos, llamemos y podamos entonces estar pendientes de nuestro hermano, nuestra hermana, de nuestra familia pastoral, de ese hermano y hermana humilde y sencillo de nuestra comunidad que está en necesidad, para que le apoyemos y seamos nosotros canales de la bondad y la misericordia. Y también para que recibamos también ese apoyo de la comunidad, de la familia y de Dios. Aunque me haya alejado de ti, Señor, en medio de la crisis, tú me acoges nuevamente y me encuentro en ti seguro y protegido. Entonces, mi querido hermano y hermana, espero que ese Dios, que estés descubriendo este Dios en medio de la crisis y muchas otras cosas más de ese Dios. De un Dios que nos da nuevas fuerzas, nos conforta, nos anima, el Dios que nos guía a lo que es justo, a lo que es bueno, a la solidaridad con otros y otras, al amor, a la misericordia, a la bondad. El Dios que nos provee en medio de nuestras necesidades y que nos invita a ser proveedores también, canales de su provisión a otros y a otras. Ese Dios entonces que nos da alegría y gozo para continuar en medio de la angustia. Gratitud en medio de la dificultad y la crisis. Esperamos pues, mi querido hermano y hermana, que tú estés descubriendo este Dios en medio de tu situación, cualquiera que sea. Y te invito a que lo hagas, ¿no? A que lo descubras, si no lo estás viendo. A que le pidas a ese Dios que te pastoree, que te dé nuevas fuerzas, que te aliente, que te guíe en estos momentos, que prepare ante ti, Señor, oh Dios, un banquete, que prepares ante nosotros ese banquete, Señor. Pídele así a Dios, prepara ante mí ese banquete de alegría, de gozo. Reconforta mi alma, fortalécela. Oremos entonces. Señor, te pido en este momento, Señor, que tú seas ministrando nuestras vidas. Te pido por nuestra comunidad menonita en Soacha, por Jesús, su familia, su ministerio, y por cada hermano y hermana, cada líder, cada hermano y hermana, cada familia, que tú seas ministrando en medio de esta necesidad. Que ese pastoreo tuyo, Señor, no haga falta, que estés presente ahí, que seas proveyendo para sus necesidades, que seas reconfortando su corazón, su alma, que seas trayendo esfuerzo en medio de la dificultad, que seas, Señor, trayendo palabra de fortaleza, que seas guiándoles a caminos rectos y justos. Y ayúdanos como iglesia, como comunidad, a ser ese canal de gracia y misericordia para otros. Ayúdanos a ser entonces solidarios. Muéstranos, Señor, las decisiones buenas y no equivocadas.
Muéstranos qué hacer, Señor, en medio de esta situación, cómo actuar, Señor. Trae a nosotros sabiduría para saber cómo actuar en medio de esta situación difícil. Señor, aún oramos por nuestro país, para que nuestros gobernantes sean sabios en sus decisiones, para que puedan tomar decisiones justas, para que sean justos y equitativos, para que no, Señor, se roben el recurso, la necesidad, para la necesidad de salud en medio de esta situación, Señor. Quita, Señor, todo este afán de lucro, Señor, en medio de esta pandemia, y permite que el recurso llegue donde debe llegar, Señor, a los más necesitados. Oramos pues por nuestro país, para que tú detengas esta pandemia, para que tú detengas esta enfermedad, el avance de esta enfermedad, Señor, para que tú nos curas con tu misericordia. Pedimos que tú tengas misericordia de tu país, de este pueblo y del mundo entero, Señor, para que esto, Señor, realmente no haga más daño de lo que ha hecho. Que podamos salir bien, Señor, de esta situación, que podamos ver tu cuidado y tu protección en medio de esta crisis. Y fortalece pues nuestros corazones en todo momento. Trae a nosotros esa fortaleza que necesitamos. Guárdanos y protégenos, Señor, en medio de esta crisis. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Qué hermosa palabra que el Señor nos ha dado hoy en el Salmo 23. Gracias, Pastor Roberto, por compartirnos esa palabra. Vamos a orar ahora por las ofrendas y quiero compartirles en 2 Corintios 8 unos versículos que se refieren precisamente a este caso. Dice: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Qué hermoso que el Señor espera de nosotros la generosidad, y el ofrendar y el diezmar es parte de esa generosidad. Con nuestros diezmos y ofrendas hemos apoyado a muchas familias en este tiempo de cuarentena y esperamos seguirlo haciendo. Gracias por su contribución, su colaboración, su apoyo a la obra de Dios. Dice que los hermanos, aunque eran pobres, dieron aún más de lo que podían y no lo hicieron por obligación, sino por amor a la obra del Señor. Oremos por aquellos hombres y mujeres generosos que con sus ofrendas sostienen la obra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor, porque aún en tiempo de cuarentena también tú has sido generoso con nosotros y nos has provisto el pan de cada día. Y de lo mismo que tú nos das, damos y sembramos para que nuestros hermanos también puedan ser partícipes de nuestra generosidad. Te damos gracias, Señor, por los sembradores, por los diezmadores, por todas las personas que aportan para el desarrollo y sostenimiento de tu iglesia en este mundo. Te pedimos que tú les bendigas grandemente, que tú derrames bendiciones abundantes sobre sus negocios, sobre sus trabajos, sobre sus fincas, sobre sus arriendos, sobre sus empresas. En el nombre de Jesús declaramos una bendición maravillosa para ellos y gracias te damos, Señor, por la bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, iglesia, qué hermosa reunión hemos tenido el día de hoy. Nuestro buen Dios nos ha permitido aprender y gozarnos en su palabra. Y ahora vamos con los anuncios de la semana. Así es, iglesia, le recordamos a todos que el primer domingo de cada mes compartimos la cena del Señor. Recordamos también que nuestros cultos son todos los domingos a las 8 de la mañana. Puedes vernos en YouTube y también por nuestra página de Facebook. También, iglesia, les recordamos
Todos los sábados a las 6 de la tarde tenemos competencias bíblicas por Facebook, donde podemos compartir, aprender, divertirnos y pasar un muy buen momento al lado de nuestro buen Dios. Así es, y también les recordamos los grupos de oración en San Nicolás y en Ciudad Verde. En Ciudad Verde nos reunimos vía Zoom una vez por semana. Si quieres hacer parte de estos grupos, comunícate con nuestro pastor o con los líderes de la iglesia. Iglesia, Dios les bendiga. Bendiciones, iglesia. Feliz semana.